Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos nuestra charla con el ingeniero Esteban Frola sobre los principales conceptos vertidos en la jornada de capacitación sobre pulverización organizada por Yacto y la empresa agrícola Arrecifes, anfitriona del evento. En este bloque conversamos sobre la importancia del manejo del caudal en las aplicaciones, el que es consecuencia de la velocidad de trabajo y del tamaño de gota deseado, y en particular nos interiorizamos del concepto de bajo volumen y los beneficios que tiene esta práctica. Muchas veces estamos acostumbrados a que toda la bibliografía, o gran parte de la bibliografía, se basa en el volumen de aplicación. Los marbetes, por ejemplo, en fungicidas de soja, estamos en 120, 130 litros, 140 litros para el terrestre y 10 veces menos de caudal para lo que es la aplicación aérea. Y en realidad las dos máquinas son máquinas de aplicación, y si hay a lo mejor un aparato que la gota se estresa por la velocidad a la que pasa y por la altura en la que es arrojada, es el avión. Entonces lo que yo sostengo que lo que es la aviación agrícola en Argentina trabaja entre 6 a 10, 12 litros en la mayoría de las aplicaciones, y hoy hablando de aviones turbo estamos hablando de velocidades de 230 km por hora a 3-4 metros sobre el cultivo. Entonces, si pensar de que si una aplicación con todo bien regulado, usando antivaporante, tensioactivo antivaporante y haciendo bien la franja, con 10 litros funciona, con una terrestre que vamos a andar a 18 o 20 kilómetros, vamos a estar a 80 centímetros sobre el cultivo y vamos a usar gotas un poquito más grandes, de 200 micrones, lo que el avión hace con 10 litros, con 30, 40, 50 litros, dependiendo de la máquina y dependiendo de cómo la querramos regular, se logran aplicaciones muy buenas. Eso de multiplicar por 10 el caudal, para mí no es correcto. La ventaja también de hacer la aplicación correcta, o sea, cuando uno entra al revés, en vez de entrar por caudal, el caudal queda al final, entra por velocidad, tamaño de gota, y por último surge el volumen, porque si yo tengo el pico, o lo tengo a 52 o lo tengo a 70, nosotros no usamos los picos a 35, o sea, los picos a 35 es un invento argentino, los picos en el resto del mundo están a 50, y bueno, hace poco estuve con un técnico en Brasil, donde tiene un laboratorio donde hizo coeficiente de variación dinámico, y el menor coeficiente de variación en los picos les dio con los picos 1 metro. Bueno, algo que me había enseñado ya Oscar Dichara, que él decía, o los picos a 52 o a 70, nunca los pongas a 35. El hecho de tener los picos a 35 hace que los botalones trabajen también muy bajos. Trabajamos con los botalones demasiado pegados al cultivo, cuando vamos haciendo los barbechos van muy bajos, van pegando contra el suelo. Cuando está el cultivo cerrado se trabaja a 20 centímetros sobre el cultivo. Entonces siempre la aplicación, desde que se generan las gotas, con el pico genera las gotas, pero tiene que haber un espacio para que la aplicación se prepare. En el caso de manejar los picos a 52, deberíamos respetar más o menos la distancia, o sea, los picos, el botalón a 50 centímetros. En el caso de que esté el cultivo cerrado y no haya nada de viento, o sea, que el cultivo ni se mueva, se puede levantar el botalón a 80 centímetros sobre el cultivo. Y en el caso de tener los picos a 70, trabajaríamos 70 centímetros por encima del cultivo. En el caso de que no haya viento, levantamos un poquito más, a 90 centímetros más o menos. Muchas veces uno cree que manejando altos caudales se mejora la aplicación, y no es así, porque uno cuando maneja altos caudales trabaja con picos grandes. Los picos grandes, o sea, un 0,3, un 0,4, hacen gotas, o sea, ninguno de esos picos hace gotas de 200 micrones. Si yo necesito gotas parejas y de 200 micrones, debería trabajar con 0,15, 0,2 máximo. Si el pico está, por ejemplo, con un 0,15, con el hueco 0,15 a 52, yo voy a estar manejando las aplicaciones más fáciles, voy a poder manejarlas a 2 bares, con la gota a lo mejor más grande, y las aplicaciones más difíciles
a 4 bares. Yo con un 0,15 a 4 bares hago gotas cercanas a 200 micrones. Entonces, si mantenemos la velocidad fija a 18, que puede ser la velocidad promedio, a 2 bares con los picos a 52 podemos llegar a estar en 30 litros, las aplicaciones más fáciles. Las aplicaciones intermedias a 3 bares estaríamos cerca de los 40, y las aplicaciones más difíciles ya 4 bares y pico estaríamos en 48 litros más o menos. Entonces, ¿uno qué hace? Varía el caudal en la máquina para manejar el tamaño de gota. Si uno mantiene la velocidad, o sea, cada lote igual tiene su velocidad, pero si uno mantiene la velocidad 18, iríamos a 4 bares y pico con 48 litros, con la gota 200 micrones. Esa sería la aplicación más difícil, que sería, por ejemplo, insecticida y fungicida en soja, o lo que se hizo de fungicida en trigo. No mantener los caudales constantes en las máquinas, porque eso se ve muchas veces, que las máquinas trabajan o todas a 50 litros o todas a 60 litros, no. O sea, si uno maneja tamaño de gota, se acostumbra, tiene que saber con qué pico y a qué presión, hace esa gota determinada, trata de hacerla lo más uniforme posible. ¿Por qué? Porque las gotas grandes, más grandes, son las que más productos llevan y son las que nos quedan afuera del cultivo. Siempre hablando en aplicaciones exitosas. En el último bloque finalizaremos esta entrevista con el ingeniero Esteban Frola, conversando sobre el manejo del tamaño de gota y la forma de controlarla con tarjetas en diferentes contextos de trabajo. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.